¿Es muy temprano para la arenga libertaria? No, para nada. ¡Viva la libertad, carajo! Tengo el placer y el honor de saludarlo a través del teléfono a Javier Milei. Lo he bautizado como profeta económico en el día de ayer y esto ha recibido muy buenos comentarios interesantes y otros no tanto, ¿eh? Javier, ¿cómo estás? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, Javi. Antes que nada, bueno, gracias por los minutos y sabemos que después de ser trending topic debes tener hoy una demanda bastante importante, ¿no? De medios. Sí, en especial por la consigna del trending topic. ¿Cómo fue eso? A ver si me podés contar un poquito. Orden espontáneo, que se llama. Adam Smith estaría feliz de eso. El punto es el siguiente. A mí, la semana pasada, creo que fue, me hicieron una nota unos muchachos de ideología libertaria, y entonces en un momento me preguntaron si yo iba a incursionar en la política, y yo le dije que si bien yo estoy muy comprometido con la batalla cultural, yo creo que antes de entrar en política, no solo deberíamos tener más consenso social respecto a las ideas de la libertad, sino que además estábamos en un momento donde en algún momento, vamos a tener que poner a prueba lo que decimos. Uh-huh. Y yo creo que una vez que la gente pueda percibir que ahora no es que solamente son aciertos, sino que además que cuando se ponen en práctica funcionan. Yo ahí les señalé que suponete lo siguiente, que viene una hiperinflación, me llaman, me convocan para el Banco Central, lo cierro y después deja de haber inflación. Bueno, después de eso, la propia política te va a arrinconar para que des un paso adelante y de mayor involucramiento. O sea, y yo planteé eso y al decirlo de esa manera, eso generó mucho interés, levantaron el video y a partir de ese video armaron un hashtag que era Milei presidente, y bueno, fue trending topic número 1 de Argentina, estuvo también uno en Uruguay, en Chile y en Perú, y fue 17 a nivel mundial. Ahora, aparte era muy divertido porque yo estaba escribiendo una nota que hoy sale en el Cronista Comercial, y te imaginas que cuando estoy escribiendo, o sea, estoy como desconectado de sí. todo, y me empezó a sonar el teléfono y todo, y era para preguntarme sobre el hashtag, yo no sabía ni de qué hablaba. O sea, imagínate. Y entonces ahí me enteré cómo es lo del hashtag, que la verdad que ha sido muy interesante lo que ocurrió. Es increíble, además duplicó el que viene después, Javi. O sea, en cuanto a retweet y todo el movimiento, duplicó al segundo. O sea que podés sumar entre todos los que vienen abajo, más o menos dan el número que tenías vos, un poquito más, ¿no? O sea que es algo realmente muy, pero muy loco. Y que pasen estas cosas en redes sociales, Javier, ¿realmente te siguen motivando? O sea, volvés a confirmar, yo hoy te pregunto, Javier Milei, ¿incursionará en la política? Vos me decís sí, pero no sabes cuándo, ¿tenés la decisión tomada o...? Es que la propia dinámica de los hechos lo va a hacer. Claro. ¿Me comprendés? O sea, de vuelta, vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que hay una hiperinflación. Me convocan para hacerme cargo del Banco Central. Yo tengo una posición muy radicalizada contra esa institución. Y efectivamente se me permite hacer una reforma monetaria que involucra cerrar el Banco Central. Obviamente que después de eso, la inflación va a desaparecer, ¿sí?
suponete que los argentinos eligieran el dólar como moneda, vas a tener un periodo de inflación en dólares por el reacomodamiento de precios que vos necesitas después del desastre que causa una hiperinflación, y después no hay más inflación. Entonces, frente a un escenario como ese, digo, la propia política te va a poner contra las cuerdas y te va a exigir un involucramiento mayor. ¿Me comprendés? Porque claro. Sí. Digo, creo que la propia dinámica de los hechos, yo, digo, no es que es algo, digo, en lo cual yo, digamos, tenga que intervenir activamente. O sea, la propia dinámica de los hechos te lleva. Yo solamente describí eso, digo, cuando, es más, considero que todavía tenemos que dar mucho más en el tema de la batalla cultural. Sí, claro. Ahora, Javi, metiéndome un poquito en el plano económico, es más, hay hasta remeras, ¿no?, con esto de tu posición frente al Banco Central. Por ejemplo, en este presente, como nos encontramos ahora, en donde da la impresión que la única salvación es el Banco Central porque está de él emitir papelitos, ¿qué harías vos si te tocaría estar al frente del Ministerio de Economía en esta situación en donde, bueno, no sé, parece que está acorralada la economía argentina? Yo, digamos, lo he manifestado varias veces, y mi idea es que Argentina tiene que salir de este modelo de cuarentena cavernícola, y obviamente frente al descalabro fiscal que hay, la verdad es que no se puede arreglar con subimpuestos. Es más, durante esta crisis los políticos podrían haber tenido un mínimo gesto de empatía para con la población y por lo menos, digamos, o sea, hacer un ajuste del gasto público para poder bajar impuestos. Sin embargo, decidieron no tocar ninguno de sus privilegios y, por ejemplo, la señora Cristina Elizabeth Fernández, ¿sí?, viuda de Kirchner, no solo que cobra 2 cheques del Estado, sino que está reclamando por un tercero, ¿no? O sea, porque está cobrando como vicepresidente, está cobrando como la pensión, creo, de viuda de Kirchner, y está reclamando que se le pague la jubilación por haber sido presidente. Creo que es así, digamos, esos son los 3 cheques, digamos, por los cuales se está lidiando esta mujer. Y la realidad es que te das cuenta que la política nunca hace ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Digamos, es interesante porque ella es la gran impulsora de esto de la solidaridad con la guita ajena. Con la guita ajena, claro, sí, ni hablar. Entonces ahí te queda bien en claro la hipocresía y la mentira de los políticos, porque si vos me decís, no, bueno, Cristina, no, en realidad son todos iguales, ¿entendés? Es decir, todos tienen los mismos vicios, ¿me comprendés? O sea, el gobierno de Macri llegó, tenía que achicar el número de ministerio y lo agrandó, ¿me comprendés? Y la realidad es que, ¿me entendés?, hasta se crearon un ministerio para poner toda la tropa propia, como era el ministerio de este imbécil de Andrés Ibarra. ¿Viste? Ponen a alguien para hacer la reforma del Estado y ponen un tipo que ama al Estado, lo único que hace es agrandarlo. Y nada, y la otra es, al perder las elecciones, sobrecargaron en el gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, le pusieron un palenque para arrimarse. Con lo cual, digamos, parte de los excesos cometidos a nivel nacional durante el gobierno de Macri, digamos, hoy, digamos, le pasan parte de la cuenta a los ciudadanos de la capital federal con bienes públicos de peor calidad, porque tienen que gastar más en sostener a sus amigos políticos. Entonces, Javi, más o menos con todo lo que se ahorraría en cuanto al dinero que se lleva el aparato estatal o el Estado presente ese,
uno tranquilamente pudiese evitar una torta de emisión monetaria, más o menos así te lo termino entendiendo, ¿no? Como que la solución Sí, vendría claro, por ahí. porque en realidad vos estás emitiendo porque tenés déficit fiscal. Es decir, no es que emiten porque sí. Ujú. Se emiten para financiar al déficit fiscal. Entonces, en cuanto vos... Y aparte hay muchas cosas que vos podés bajar del gasto público y que no tenga connotaciones negativas a nivel social. Por ejemplo, bajar el robo. O sea, Argentina tiene de robo en el gasto público 5 puntos del PBI. Es una banda. Y bueno, eso, digamos, surge de un estudio del BID que analiza la eficiencia técnica del gasto público en todo el mundo. Llega a la conclusión de que América Latina es la peor región del mundo, con 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos de PBI. Argentina tiene 7,2%, y dentro de esos 7,2 hay 5 puntos que corresponden a un rubro que se llama filtración, o sea, robo. Sí. Además, o sea, los políticos te roban con el impuesto inflacionario, ahí tenés 5 puntos más, por ejemplo, de robo, porque para una demanda de dinero de 10 puntos del PBI, 50% de inflación te da 5 puntos del PBI. Después tenés en el gasto de funcionamiento del Estado, Cristina Fernández de Kirchner en su segundo gobierno lo pasó de un 5,5% promedio histórico a 7,5%, y el macrismo eso no lo bajó, con lo cual ahí tenés 2 puntos más para ajustar. Y obviamente podrías ajustar la obra pública, que ya sabemos que es un mecanismo por el cual los políticos roban. Podrías ir a otro esquema, tipo el de iniciativa privada chileno. Podrías eliminar, por ejemplo, las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipio. Tremenda la cantidad Por lo tanto, de... digamos, lo que vos ves es que hay un montón de cosas que podrías recortar sin que tenga un impacto negativo en el plano social, pero el problema es que hacer eso sería ir contra los beneficios y los privilegios de la casta política. Vos sabés, Javier, que mucha gente, bueno, algunos nos están pidiendo, dice, ¿cómo no aparece algún mensaje de algún zurdo? Así Milei levanta un poco, ¿viste? Hay gente que realmente te conoce, Javi, también por cómo has asfaltado el camino, ¿no? Con las ideas de la libertad, y luego te han acompañado un montón de personas, entonces están esperando una reacción hacia la Milei. Pero te veo muy tranquilo hoy. ¿Están llegando? Es que, a ver, yo creo que hay etapas, en todo hay etapas, o sea, esa versión de Milei convulsionado y, digamos, Juan Gladiator contra todos. Bueno, digo, ese momento ya pasó, porque en realidad ese Milei a que hacen referencia era cuando yo recién ingresaba a la televisión, y entonces me sometían a debates con personas verdaderamente mononeuronales y con poco funcionamiento. O, digamos, por ejemplo, cuando yo iba al inicio de Intratables, yo era el único que defendía las ideas de la libertad, y la verdad que todo el resto, ya sea por corrección política o por que piensan así, digamos, defendían las ideas socialistas. Y bueno, a fuerza de ir ganando debates, o sea, llegó un momento que, bueno, ahora, digamos, solamente participo de encuentros mano a mano, porque ya, digamos, está claro que ya se ganó un lugar en ese debate. Las ideas están instaladas, entonces ya no es necesario tener esas reacciones, porque una de las cosas que pasa, esto yo lo expliqué, yo desafié públicamente a que alguien me mostrara un video donde soy yo el primer agresor. Mirá, nunca había pensado eso. Y claro, porque digo, yo soy liberal libertario, digo, cuando vos arrancás, por ejemplo, a leer el libro de Rothbard, El hombre, la economía y el Estado, digamos, arranca con el principio de no agresión. Entonces, difícilmente yo
podría ser un buen libertario si yo soy quien inicia la agresión. Ahora, lo que yo sea liberal libertario y quien inicia la agresión no significa que sea un pelotudo que me deje pasar por arriba. Claro, claro, sí, lógico. O sea, ese es el punto. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba y participaba de esas batallas encarnizadas, o sea, lo que vos vas a ver es que yo estoy mandando un concepto y me tratan de interrumpir, hablan, o sea que son todos mecanismos muy utilizados para tratar de bloquear a tu oponente en el debate. Digo, en eso los soretes de los kirchneristas son campeones mundiales. O sea, y la izquierda, digamos, está graduado con honor en esa lógica, en la falacia Dominen, en la falacia del hombre de paja, digo, o sea, las manejan todas para ensuciar el debate. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no voy con un cassette, sino que además, o sea, yo voy elaborando en el momento, porque yo no sé de qué se va a hablar en el programa ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a tratar de interrumpirme y hacer murmullo y todas esas cosas, lo que yo hago es levantar el tono de voz para seguir escuchándome a mí mismo. Entonces, lo que vos ves es una reacción frente al intento de interrumpir y no dejarte hablar y de esa manera sacarte de afuera del debate. Javi, ¿sabés que hay, bueno, ahora hay mucha gente que está escribiendo en la radio, todo tremendo. Mucha gente está 100% de acuerdo con las ideas de la libertad y están tan de acuerdo en que hay que hacer esas cosas que a las cuales planteás, ¿no? Y arrancaron planteando del inicio junto a Diego Giacomini también y tantos otros que se sumaron luego, pero que justamente porque son tan copadas escucharlas y todo el mundo espera que lleguen, muchos creen que nunca se van a poder implementar en un país como este. O sea, todos dicen lo mismo, ¿no? Es como que es genial, es fabuloso, pero ¿podrán hacer algo en esto llamado Argentina? Es siempre la duda, ¿no? Contra un sistema que ya viene funcionando mal hace décadas, ¿no? Y hay que entrar y irrumpir con eso. Javier, ¿qué pensás al respecto, si alguna vez te han planteado lo mismo también? Sí, es un planteo que se nos hace recurrentemente y mirá, cuando Alberdi escribió la Constitución de 1853, si hubiera pensado de esa manera, hubiéramos seguido siendo un país de salvajes, un país de bárbaros. Y Alberdi encontró respaldo en un tipo como Urquiza, que después de haber vencido a un tirano como Rosas, ¿sí?, arrancó con la creación de Argentina, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí se hacen las enmiendas pertinentes en 1860 y Argentina, de ser un país de bárbaro, en 35 años se convierte en el país más rico del planeta Tierra. Entonces no es cierto que no se pueden poner en práctica las políticas que proponemos. En realidad, el problema radica en que hacer las reformas, ¿sí?, que nosotros proponemos implica que pierda la corporación política. Y como la corporación política es un sistema cerrado y en realidad, digamos, es muy difícil ingresar y si lo intentás te hacen la vida imposible con operaciones, con cualquier tipo de forma de ensuciar tu buen nombre y honor. Entonces, eso hace que, además tienen el monopolio de la violencia, entonces eso hace que sea muy difícil que aparezca un político que haga las reformas en contra de sus propios intereses. Claro. Por eso es tan importante lo que hizo el dúo Menem-Cavallo en los 90, ¿no? O sea, porque hacer la reforma del Estado, siendo los políticos los principales perdedores de eso, bueno, por algo, digamos, el trabajo de Gerardo de la Paulera, Irigoyen y siempre tengo un problema con el segundo de los nombres, que es Petsitas, algo así. No pasa nada, no pasa nada. Demuestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina.
O sea que mucha gente por ahí te ha escuchado decir eso. De hecho, hay algunos artículos que hablan de que vos opinás que el mejor ministro de Economía, de hecho, fue Cavallo en el primer gobierno de Menem. Y uno sí se acuerda, ¿no? Yo tengo 36, me acuerdo. Ha sido realmente esa primera etapa realmente buenísima, una apertura de la Argentina al mundo como nunca antes, ¿no? Para esos que tenemos 40 por ahí, nos acordamos de ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, Javier, ahí? Porque el recuerdo que hoy tiene la sociedad, por ejemplo, de Juan Domingo Cavallo, no es muy bueno. Domingo Felipe, no Juan Domingo. Ah, Juan Domingo, perdón, le erré ahí, me pasó ahí el... A ver... ese era otro. El problema es que la gente... A ver, hay dos cuestiones muy interesantes ahí. La primera es que a Cavallo se lo condena públicamente, por decirlo de alguna manera, por lo que fue su acción en el gobierno de la Rúa. Es decir, eso no es un tema menor, o sea, una cosa es Cavallo con Menem y otra cosa es Cavallo con De la Rúa. O sea, donde De la Rúa presenta todos los vicios de los inútiles de los radicales. O sea, digamos, pues son unos inútiles. No sirven para nada. Es decir, están para hacer de oposición permanente. Sí, porque ellos lo único que les gusta es hablar, divagar, boludear. Es decir, pero sí, cobrando un sueldito del Estado. ¿No? O sea, cosa que, a ver si todavía tienen que ir a validar su trabajo al mercado. Y después... o sea, porque en el fondo, digamos, lo de Cavallo es propio de un patriota, ¿no? Porque él había salido tercero en las elecciones, o sea, en la que gana De la Rúa, sale segundo Duarte y después está tercero Cavallo. Y la realidad es que si hubiera, digamos, no hubiera aceptado el cargo y hubiera dejado que estalle, digo, eso lo hubiera puesto a Cavallo en el centro de la escena y lo hubiera convertido en presidente. Sin embargo, lo de Cavallo es de un patriotismo único, porque si las cosas salían bien, el mérito se le iba a llevar De la Rúa. Y si las cosas salían mal, le iban a cargar con toda la furia a Cavallo. Y es lo que pasó, le cargaron con toda la furia a Cavallo. Y además... el arco político pasado, digo, post-crisis, como ellos habían perdido en todo eso, los chorros volvieron con todo y parte de poder volver a robar descaradamente constaba en demonizar la figura de Cavallo. La historia por ahí hay que mirarla bien a fondo, ¿no? Es como que hay cosas que pasan y hay hechos que están ahí, que son necesarios, pero a veces no solamente no alcanzan para mucha gente, sino que hasta se cuenta otra historia, ¿no? A la par. Y quedan ahí dando vueltas. A mí me llama la atención porque Cavallo es consultado por muchos países. De hecho, hasta hace poco creo que fue en Ecuador, donde él ha puesto la dolarización. Cumplieron 20 años de la dolarización. Y lo llamaban para ver cómo había hecho todo el sistema y le agradecían incluso los periodistas de que antes, como nosotros, ¿no? Todos los días mirando el valor de la divisa americana y de golpe eso se acabó, ¿no? Y bueno, y la verdad es que eso es hasta casi un sueño para cualquier argentino, que el peso tenga un valor estable o que desaparezca esa locura, ¿no? De tener un mango hoy que a fin de año tenga otro valor obviamente mucho menor. Bueno, pero fíjate que es muy interesante que menciones el caso de Ecuador, ¿no? O sea, Ecuador tenía problemas, o sea, se dolarizó y al menos el problema inflacionario se terminó. Ahora, fíjate que cuando, yo no recuerdo cuál es el candidato que llega a la presidencia, no me acuerdo cuál es, y ahí el candidato ecuatoriano, ya siendo presidente, tenía por un lado las recomendaciones de Cavallo y por otro lado las de Jaime Durán Barba.
¿Y qué eligieron? Las de Jaime Durán Barba, así están con los bestioles que tienen. Es decir, el sorete ese en donde se mete, que le hacen caso, causa un daño enorme. Digo, en Argentina, lo que, a ver, la mierda esa digamos, fue quien marcaba los lineamientos contra el idiota de Marcos Peña del gobierno de Macri. O sea, terminan haciendo un gobierno socialdemócrata y por ende un gobierno de inútiles y que terminó de una manera pésima. O sea, entonces, digo, pero bueno, de hecho Jaime Durán Barba es de origen marxista, ¿no? Sí, uno lo escucha y hasta satánico parece de rato, ¿no? Algo sabe, ¿no? Sabe ganar por ahí elecciones y demás, y después de ahí en adelante, bueno, es como que trabaja mucho sobre ingeniería social, ¿no? Experimenta bastante. Javi, ayer fue trending topic esto de Milei presidente. Ahora yo te hago una pregunta. Suponte que mañana te despertás de tu cama y así como te enteraste que estaba haciendo trending topic en la Argentina, te dicen, che, Javier, todos los medios te están convocando para la presidencia. ¿Qué haces como presidente solo y abajo tenés todo eso que tenés que ya conocemos? ¿O realmente por ahí preferís el día que arranques a comprometerte en la política, porque esto es inminente, hacerlo de otra manera, ocupando otro lugar? Mirá, yo digamos de vuelta, yo estoy muy involucrado en la batalla cultural. Y por otro lado hay gente que está trabajando arduamente para armar una alternativa liberal. Entonces, digo, qué sé yo, tenés a Spert que está trabajando por un lado, tenés a Kachanowski trabajando por otro, tenés a López Murphy trabajando por otro, tenés a Agustín Echevarne tratando de crear un nuevo partido que se llama Unidos. Bueno, o sea, hay mucha gente que está trabajando. Yo creo que en el momento en que estas distintas líneas logren algún tipo de acuerdo, yo creo que va a aparecer una opción liberal que sea competitiva. O sea, me parece que es una cuestión de cómo poder encajar en un mismo lugar personalidades tan importantes y que cómo lograr que haya lugar para todos. O sea, de modo tal que, digamos, las ambiciones o preferencias de un individuo no esté peleada o con lo que desean otros. O sea, me parece que es un proceso. O sea, alguien se tiene que meter en el chiquero de la política y bueno, o sea, y como un día me dijo José Luis Espert, bueno, vos entrás de blanco a la política, al chiquero de la política, no vas a salir blanco, ¿no? O sea, no solo que no vas a salir más blanco, sino que no vas a salir blanco. Claro, o sea, sí. Prepárate para que te manchen, digamos. Bueno, ya de hecho lo están intentando hacer hace bastante, Javier, ¿eh? O sea, qué sé yo, ahora lo último esto que del ATP, que ya lo aclaraste, por ahí gente acá nos envía mensajes y nos pregunta también acerca de eso. También, bueno, lo has desmentido en varias oportunidades, pero sin lugar a dudas que por ahí un poco es la estrategia mostrar todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso en realidad todavía es muchísimo más perverso, ¿no? Porque en realidad los ATP no los piden los individuos. Los ATP es para las empresas. Es decir, que un individuo, como es mi caso, no puede pedir un ATP, ¿sí? O sea, yo tengo un trabajo formal en uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina y que tiene alcance internacional. Y yo tengo un acuerdo con mi empleador donde yo doy mi trabajo y a cambio recibo dinero. La forma en la cual se financia mi empleador, digamos, no es responsabilidad mía.
Entonces, si la empresa donde yo trabajo hizo un acuerdo, entró a un acuerdo que le propuso a, digamos, a AFIP, ¿no? Porque el acuerdo lo propone AFIP, que te propone pagar el 50% del sueldo de tu nómina, ¿sí? O como máximo 2 salarios mínimos, que es algo así como 33.750 pesos. Entonces, ahora, eso es una forma, digamos, que de financiamiento que, digamos, puede obtener una empresa. Digo, la empresa en la que yo trabajo decidió adscribirse a ese programa. Pero, o sea, pero no es que el Estado te regala la plata, o sea, se está endeudando con el Estado y después le tiene que pagar al Estado, primer punto. O sea, que no es como... Y segundo, también es perverso la forma en la cual lo implementa el gobierno, ¿no? Porque en realidad el gobierno le tendría que dar la plata a las empresas, y las empresas después disponen de esa para pagar. Pero ¿qué pasa? Como el gobierno te quiere engañar diciendo que te paga una parte de tu sueldo, el acuerdo lo hace vía ANSES y ANSES te paga. Le paga a cada empleado. Pero en realidad esa plata, o sea, surge de un acuerdo entre una empresa y AFIP. Y como AFIP no dispone de recursos para pagar, por decirlo de alguna manera, eso se traslada a ANSES. Es más, cuando viaja esa información desde AFIP a ANSES, tiene el mismo estatus de información que es el secreto fiscal. Y sin embargo es interesante porque, ¿qué pasó? El secreto se quebró. No solo eso, sino que la mierda humana de Leandro Santoro, el día 17 de mayo, amenazó públicamente por redes, concretamente en Twitter, que él no quería ver a nadie, no quería ver a ningún analista económico criticando la emisión monetaria y después cobrar un ATP. Claro. Es decir, y esta amenaza, digamos, lanzada por una persona como Leandro Santoro, que es el vocero no oficial de Alberto Fernández, significa que te estaban amenazando desde el Poder Ejecutivo. ¿Me comprendés? Sí, sí, claro. Y casualmente, el día 26, cuando estalla esto, y digamos, si es impulsado desde el aparato de propaganda del gobierno, que es C5N, digamos, mirá, digamos, fue invitado casualmente Leandro Santoro ese día. ¿Me comprendés? Claro. Y además, casualmente, ese día, Berbisky mostraba la lista de los que fugaban dólares. Lista en la cual se olvidó de incorporar a la señora Cristina Fernández de Kirchner, que había declarado que había comprado dólares porque consideraba que Macri era un inútil. ¿Me comprendés? Exacto. Porque cuando le dijeron, ¿cómo? Usted habla de especificar la economía, que esto, que el otro, y comprar dólares. Ah, no, bueno, pero está Macri, que es un inútil, entonces, digamos, me refugio en dólares. Ese es el argumento que usó la señora. Y esos dólares, digamos, a Berbisky se le pasaron por alto. Entonces, en realidad, lo que vos tenés ahí es, digamos, que además hay un delito por violar el secreto fiscal. Y después, o sea, hay una cuestión, digamos, que vos podrías decir, no, bueno, pero en el fondo, digamos, te pagaron con guita del Estado. Bueno, también lo que hay que entender es que es falso que la plata esa sea del Estado, porque en realidad el Estado no tiene recursos, ¿sí? Digamos, el Estado, digamos, no te puede ayudar, nunca te ayuda, porque en realidad para darle a uno se lo tiene que sacar a otro. Es más, en este caso lo está haciendo con impuesto inflacionario, o sea, imprimiendo papelitos. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar estos debates, o sea, no, bueno, pero digamos, vos sos un liberal libertario, porque la verdad que yo, digamos, me enteré el día que me pagaron de eso, y de hecho, a la luz de lo ocurrido, la empresa fue y canceló. Digamos, o sea, a mí, digamos, por ejemplo, me gustaría que me muestren los cucarachos asquerosos que yo, digamos, este mes cobré mi sueldo parte de mi sueldo desde ANSES. ¿Me comprendés? Claro.
y no van a poder encontrar nada, porque digamos, o sea, la empresa se rectificó de esto. Pero hay que tener en cuenta, digamos, qué es la dinámica, cómo ha ocurrido la dinámica, por qué una empresa tuvo que recurrir a esto. Tuvo que recurrir a esto básicamente porque el Estado le prohibió producir, le hizo cero los ingresos y los obliga a seguir pagando impuestos, seguir manteniendo los empleados y mantener la nómina, o sea, lo que gastas en salarios. Frente a ese desastre financiero que te causa el Estado, aparece una forma de brindarte financiamiento que, de vuelta, no es que te la está regalando, se la está prestando y después la empresa las tiene que devolver, con lo cual siempre fue plata de la empresa. Y además los empleados no son responsables por el mecanismo de financiación que elige la empresa. Es como, ¿me entendés? O sea, así como te podría haber financiado desde ANSES, digo, te podría haber financiado desde el Banco Nación o desde el Banco Provincia. Claro. Entonces, la realidad es que el problema, digamos, no es que se gestó desde el hecho, ¿me entendés? Sí, la cuarentena salvaje cavernícola impulsada por el gobierno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Te rompió las piernas, entonces agarra y te ofrece las muletas. Pero no es que te las regala, te las ofrece. Te dice, bueno, toma, es más. Y después, una vez que te dio las muletas, ahora, ¿sí?, digamos, te quiere robar parte de lo tuyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque fíjate que después de haber dado los ATP a las empresas, la señora Fernanda Vallejos propuso expropiar parte de las tenencias de las empresas contra esos ATPs. Sí, ¿no? es una locura. ¿Eso es probable que pase o es un poco de circo eso? Mucha gente, incluso hemos tenido la chance de hablar, Javier, con gente que pertenece al mismo color político del gobierno y te dice, no, bueno, eso es un poco para la tribuna, no creo que eso llegue a pasar. ¿Vos cómo lo ves? Porque Decir que ese tipo de cosas son para la tribuna es muy grave porque, digamos, o sea, ese tipo de ideas pelotudas son las que después te llevan hacia hacer Cuba directamente. Claro. Entonces, digamos, a mí no me parece, es para la tribuna, no, nosotros jugamos a ser comunistas para la tribuna porque después además lo hacen. ¿Me comprendés? Sí, claro. O sea, entonces, ¿qué para la tribuna? O sea, y después aparte me encanta porque dicen, no, bueno, salió Alberto Fernández a refutar duramente a Fernanda Vallejos. Y yo no le creo nada. Es mentira en realidad. ¿Sabes por qué? Porque si verdaderamente el presidente Alberto Fernández estuviera en contra de lo que dijo Fernanda Vallejos, debería haber echado al ministro Trota y al ministro Moroni, que los dos salieron a bancar fuertemente la posición de Fernanda Vallejos. Entonces, ¿qué es lo que es para la tribuna? Claro. Digamos, desautorizar a Vallejos, pero dejando adentro del gobierno los que piensan así, ¡vamos! Claro. Sí, ni hablar. Javi, cuando todo esto termine, ¿no? Hay un discurso ahí que por ahí se suele colar también, ya uno sabe de dónde viene, en esto de que el capitalismo vendría a quedar destruido después de esta pandemia. Muchos critican como ejemplo de capitalismo a los Estados Unidos. Lo cierto es que ya está recuperando puestos de trabajo de una manera... Están muertos de envidia, Claro. Están reventando. Estados Unidos creó 2,5 millones de puestos de trabajo en un mes. O sea, pero fíjate, Estados Unidos no es el país con mayor libertad económica del mundo. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que hay países que tienen más libertad económica: Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Hong Kong, Singapur. Hay un montón de otros países, Irlanda, que tienen muchísima más libertad que Estados Unidos. Pero fíjate que hasta los veías hasta los médicos festejar los muertos en Estados Unidos. O sea, una cosa, es decir, el lavado de cerebro sobre los argentinos es verdaderamente impresionante.
hay uno de esos médicos que andan dando vuelta por la tele, que es un chanta, que habló de, por ejemplo, de la curva de contagio, dijo que era una curva que era la normal para los contagios. No, o sea, digamos, que él dijo que era la campana de Gauss, o sea, un burro. Bueno, y ese burro, o sea, por ejemplo, todo el tiempo pareciera festejar las muertes en Estados Unidos, o sea, pero es más, o sea, fíjate la hipocresía del gobierno, digamos, y esto no solo a nivel nacional, sino a nivel, digamos, del gobierno de Larreta. O sea, salieron a cuestionar duramente la marcha digamos, por el regreso de la libertad, ¿no? La cual, digamos, en este momento está duramente hackeada, ¿no? Además no opera el legislativo, y si opera para solo hacer el caldo gordo al gobierno, y el judicial no funciona. Por lo tanto, estamos en una cuestión bastante delicada institucionalmente. Entonces salieron a escrachar desde los medios a estas manifestaciones. Ahora, digamos, la manifestación de la izquierda, digamos, por el tema racial, el gobierno no persiguió a nadie, no dijo nada, o sea, ni el de Nación, ni ¿cómo es? Ni el de Larreta. Sí. Es decir, o sea que si vos vas a una marcha, ¿sí?, para reclamar tu derecho de transitar, de ejercer, digamos, empresa lícita, ¿sí?, digamos, vas a laburar, te condenan. Y si vos vas y haces un piquete y no dejas laburar a otro y todo eso, además te premian y te dan planes y todas esas cosas. Bueno, listo. ¿Cómo va a estar la economía argentina cuando todo esto pase, si es que pasa, Javi? Muchos admiten que el gobierno nacional está enamorado de la cuarentena y que es tanto el miedo que tienen de ponerse a gobernar que la extienden todo el tiempo posible, ¿no? Está también esa teoría, y un poco se puede ir convalidando a través de los hechos, ¿no? Que no se sabe hasta cuándo. No puede haber más incertidumbre para un ser humano que no saber cuándo va a acabar una situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, cuando todo esto acabe, ¿con qué nos vamos a encontrar acá en la Argentina? Con la peor crisis de la historia argentina. ¿Sí? O sea, vos como hombre de números hoy podés afirmar... Escúchame, el PBI, digamos, cayó 11,5 en marzo con 10 días de cuarentena. Imagínate lo que va a ser el dato de abril, por lo menos una caída de 20%. La construcción cayó 75%, la industria cayó 33%, la demanda de energía eléctrica 44%. Cuando vos mirás los datos de recaudación, la recaudación de mayo creció 12%, pero cuando mirás, con lo cual en términos reales cayó 38%. Cuando vos mirás el IVA, que subió 3,6%, quiere decir que básicamente la recaudación en términos reales ligada a actividad está cayendo al orden del 46,4%. Y estás frente a un verdadero desastre. Y Argentina no tiene cómo rebotar de la forma en que lo hizo Estados Unidos, ¿no? Porque se queda sin nada. No, es que de hecho la cuarentena cavernícola impulsada por la infectocracia, y con el consentimiento de la corporación política, está destruyendo el capital. Por lo tanto, digamos, sin haber posibilidades de crédito genuino y comiéndose el capital, va a ser muy difícil poner en marcha el aparato productivo. O sea, no vas a poder tener una recuperación del estilo de la que está mostrando Estados Unidos, claramente no. ¿Y eso cuánto puede llevar salir de esa situación? Todo depende también de las decisiones políticas, ¿no? No, bueno, sí, pero el tema es que los políticos no están dispuestos a hacer las cosas que necesita el país para hacer adelante. Solamente están ocupados en ver cómo roban más, ¿no?, en que el país salga adelante. Javi, algunos de los mensajes que nos vienen llegando acá nos preguntan si no, en alguna que otra oportunidad, no te han hecho algún juicio.
por algún dicho o algo que hayas tenido en algún programa de televisión, en algún medio. Viste que vuelan los juicios para todos lados hoy en día. Sí, es parte de las operaciones y la persecución. Claro. Es parte de ello. Sí, están haciendo todo lo posible para callar las voces disidentes. Hay, digamos, hay una clara orden, alguien la dio esa orden, ¿no? Uh-huh. ¿Y te han hecho algún que otro Dicen juicio que ya? viene desde la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? ¿Te llegó alguna carta documento por referirte a algún tema en especial, Javi? Ya, hubo, digamos, dando vuelta una denuncia, pero, digo, no sé si es verdad esa denuncia, y si fue verdad, digamos, como no había fundamentos, digo, o sea, seguramente se cayó. Acá, Javi, nos están llegando un montón de mensajes que, bueno, gente que ya te está empezando a votar a partir de este momento, ¿no? Claro, es tremendo, ¿no? ¿A votar con B larga o con B corta? No, con B corta. Bueno, acá no es que nos dicen, preguntale cuando los zurdos te quisieron ensuciar por el tema de la ATP, bueno, todo lo que hablábamos recién. Sí, por eso. Pasa, hay un montón de mensajes, Javi, están llegando como nunca, y la verdad es que no los puedo leer a todos, pues son muchos, ¿no? Lo mismo en Facebook, ahora estamos transmitiendo también. Yo no sé si es muy temprano, Javi, para una arenga libertaria, y con esto yo ya te voy agradeciendo los minutos, ¿no? Porque sé que tenés un día largo por delante. ¿Es muy temprano para la arenga libertaria? No, para nada. ¿Te la puedo pedir y con esto te voy agradeciendo de corazón estos minutos? ¡Viva la libertad, carajo! Javier, te mando un abrazo grande y bueno, te agradezco muchísimo los minutos. Gracias. Ya, hasta luego.